Hola, vamos a hablarles sobre los métodos de diseño de materiales para bases y subbases en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Mateo Cediel, Jefferson Contreras, Nedor Guerrero y Yorka López. El diseño de materiales para bases y subbases es clave para garantizar la estabilidad y durabilidad de los pavimentos, ya que estas capas distribuyen las cargas de tránsito hacia la subrasante. Más adelante vamos a ver una estructura típica que nos permite entender de mejor forma a qué hace referencia esta distribución de cargas. En Colombia, por ejemplo, este proceso se fundamenta en lineamientos de INVIAS e IDU que establecen criterios técnicos para selección y evaluación de materiales. Con esta presentación, tenemos los objetivos de identificar métodos para diseño de materiales usados en Colombia, analizar sus fundamentos técnicos, comparar ventajas y limitaciones y además relacionar normativa y práctica constructiva. Como se puede observar, esto es una estructura típica de pavimento compuesta por la carpeta asfáltica, inicialmente en la parte superior, base granular, subbase granular y la subrasante. Estas capas granulares son capas estructurales que distribuyen las cargas hacia la subrasante. Por lo tanto, aportan estabilidad y drenaje. Influyen también en la vida útil del pavimento. Por eso deben ser muy bien seleccionadas. Estas capas reducen los esfuerzos que llegan a la subrasante y evitan deformaciones excesivas. Además, como lo mencioné, de ayudar al drenaje del agua. En cuanto a la importancia del diseño de materiales, se debe seleccionar de manera adecuada los agregados, se debe tener un control granulométrico, control de plasticidad y durabilidad y resistencia a cargas repetidas. Un material que tiene mala granulometría o alta plasticidad, lo normal es que pueda perder resistencia con humedad y además genera fallas prematuras en el pavimento. Entre los métodos de diseño usados en Colombia se encuentra el método CBR, el método empírico de INVIAS o método INVIAS, el enfoque mecanicista empírico, el método ASTO y metodologías racionales, RANCODES. En Colombia predomina, como lo mencioné, el método INVIAS, el método empírico, aunque existen enfoques más avanzados que se aplican en proyectos especiales o de mayor complejidad. Como primer método se tiene el método CBR, que está basado en el ensayo California Bearing Rare, el cual evalúa la capacidad portante del material y además es muy usado en subbases y bases granulares. Como lo mencioné al principio, es un método empírico. El CBR, ¿qué hace? Compara la resistencia del material frente a un patrón estándar y permite clasificar su aptitud para ser usado en capas estructurales del pavimento. Continuamos con el método del INVIES. Este método, digamos, es uno de los métodos que más tiene respaldo normativo en nuestro país. Debido a que el INVIAS es de los pioneros en nuestro país, ha tomado la batuta, digamos, el Instituto Nacional de Vías tomó la batuta y se han hecho una serie de inversiones y a partir de estas inversiones, digamos que han arrojado una serie de manuales, una serie de especificaciones y adicionalmente una serie de especificaciones y de ensayos, las cuales nos permiten tanto diseñar, controlar y posteriormente a realizar todo el control de calidad en obra. Entonces, esta es una metodología que está completamente comprobada en nuestro país, está adaptada como tal a Colombia, tiene unos requisitos granulométricos, también tiene unos límites plásticos y unos valores mínimos que deberían cumplir los CBR como tal. Este método establece rangos aceptables de propiedades físicas y mecánicas del material. Es el método más utilizado en nuestro país actualmente. Obviamente, pues está a lo largo de la topografía nacional. Entrando un poco, digamos, de lo que exige el INVIAS, en este caso para las subbases granulares, en su artículo 3 de las especificaciones generales de construcción 2022, digamos que a partir de un nivel de tránsito se puede conocer qué tipo de subbases, clase A, clase B o clase C. También para esto, obviamente, tienen unos requisitos que deben tener los agregados, como lo podemos observar, y hay unos ensayos como tal que respaldan lo anteriormente mencionado. Se tienen unas franjas granulométricas, las cuales digamos que a partir de esas pues podemos conocer si es una CBG 50 o CBG 38 como tal. Obviamente estas a partir de un tamizaje se puede conocer si cumple o no cumple, cumple con una o cumple con la otra. Lo mismo pasa para la base granular en su artículo 330 como tal. También se clasifica a partir del nivel de tránsito NT1, NT2, NT3 y si es clase A, clase B o clase C. También tienen unos requisitos que deben cumplir los agregados, que aquí los podemos mencionar, y hay una serie de ensayos específicos para ese material como tal. Y también se tienen unas franjas granulométricas, las cuales digamos que a partir de estas eh, podemos conocer, digamos,
dependiendo, o podemos hacer la clasificación a partir del tamizaje de la base granular. En este caso tenemos de base granular de gradación fina o de gradación gruesa como tal. También está la metodología mecanicista empírica o el enfoque mecanicista empírico que se tiene como tal. Ese nos permite conocer la física real del pavimento. ¿Sí? Este es un poquito más complejo como tal, pero digamos que nos permite conocer o nos permite predecir los daños como tal, el comportamiento específico, digamos, y la deformación permanente que tendría el pavimento. En este caso, eh, con eso podemos determinar el abollamiento y podemos determinar la fatiga. Su metodología, digamos, está a partir de esfuerzo y de formación, el uso de módulos resilientes que tiene mayor complejidad en el diseño y tiene una mayor complejidad técnica como tal. Digamos, es un poco más estricto en algunas cosas. ¿Sí? Como tal, este se hace mediante ensayos triaxiales, digamos, es su componente esencial y está basado en el comportamiento elástico como tal y el estado de los esfuerzos. Obviamente él se entiende de que la base a partir de las cargas repetitivas empieza a cambiar y lo que se busca exactamente es conseguir o predecir los daños. Está basado a partir de los ejes equivalentes como tal, digamos, de los ejes equivalentes que tengamos los del tránsito y a partir de eso pues se puede verificar y calcular cuál será la fatiga y cuál será el agullamiento y se pueden predecir como tal los daños a futuros. La metodología ASTO, digamos, esa determina el aporte estructural como tal, en este caso de bases y subbases, ¿sí? Y todas las capas granulares efectivamente que vayan adicionalmente al pavimento. Esta está basada a partir de un número estructural y considera variables de tránsito y confiabilidad. Tiene una correlación tanto del CBR con el módulo resiliente y determina espesores óptimos de capa. Digamos, esta metodología es probada a nivel mundial, es una metodología muy confiable que se usa en nuestro país exactamente para determinar cuánto es el espesor como tal de la capa de subbase y base granular en este caso que estamos tocando el tema y también obviamente pues especifica pues a partir de los módulos resilientes que se tengan nos especifica cuáles serían los espesores finales de cada carpeta, ya sean subbase, base, carpeta de rodadura, etcétera. Metodologías racionales. Entre las metodologías racionales se encuentra RAMCODES, siendo esta una de las de mayor difusión y aceptación en Colombia y países de Hispanoamérica, como en los Estados Unidos, país donde han publicado importantes artículos sobre su aplicabilidad. La metodología RAMCODES tiene en cuenta la compactación y confinamiento del material, analizando también los efectos de saturación, realizando el diseño por niveles de complejibilidad. RAMCODES busca representar de forma más realista el comportamiento de los materiales granulares en campo, lo que representa una ventaja frente a los métodos empíricos tradicionales. Esta metodología parte de la clasificación cuantitativa del material. RAMCODES propone una pirámide de diseño por niveles. El nivel 1, niveles jerárquicos y respuesta mecánica. El diseño racional de la respuesta. Estas metodologías permiten su aplicación en obras de características específicas. Se presenta un cuadro comparativo de los criterios clave de las metodologías analizadas: CBR, INVIAS, mecánico empírico, RAMCODES y ASH93, en el que se evidencian los parámetros clave de cada una, el nivel de uso y sus ventajas y desventajas. Para la metodología CBR tenemos el parámetro clave porcentaje de CBR. Su uso es alto en Colombia. Como ventaja tiene su simplicidad y como limitación su fundamento empírico. El método INVIAS, por su parte, tiene como parámetros el CBR y el índice de plasticidad. Su uso es muy alto. Como ventaja tiene la normatividad y como limitación que es un método bastante conservador. El mecánico empírico, por su parte, presenta como parámetro clave los módulos. Su uso es medio. Como ventaja tiene que es bastante preciso y como limitación que es algo complejo. El RAMCODES tiene como parámetro el mecánico. Su uso es bajo, su ventaja es que es un método avanzado y su limitación es la poca difusión. El ASH93 presenta como parámetro un número estructural. Su uso es alto. Como ventaja tiene la simplicidad y como limitación sus fundamentos empíricos.
Por otro lado, es importante hablar de las condiciones parametrizadas, hacer una comparación entre todos los métodos de los cuales se han ido hablando durante esta presentación. Por ejemplo, el método Envías, el método EDU, el método Astro y el enfoque mecanicista. Cada uno tiene diferentes, digamos, características en su desarrollo. Por ejemplo, la filosofía de enfoque, que el Envías pues mantiene, digamos que le da mucha importancia al control de calidad para carreteras de alta velocidad. El IDUQUE es estandarizado para tráfico pesado y más que todo urbano en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca y pues también en diferentes regiones del país se utilizan o se aplican diferentes, digamos, parámetros establecidos por el IDU. Está el parámetro de soporte, CBR, dureza, ensayo de durabilidad, limpieza, plasticidad, gradación, compactación, que es un trabajo que se hace de campo, por ejemplo en el caso de envías se hace con el proto modificado, está el estado de esfuerzos, criterios de fallas, la complejidad del ensayo pues varía, digamos que envías, que es el que se utiliza en Colombia, es con ensayos de laboratorio de campo, ASTO es más de tipo estructural en ensayos de oficina. Los costos de aplicación también son variables. En el caso del método mecanicista pues es alto porque se utilizan equipos servohidráulicos. Y pues en Colombia, como ya lo hemos mencionado, se utiliza más que todo el método en vías. En Colombia, el diseño de materiales para base y sus bases se rige principalmente por el INVIAS y en zonas urbanas por el IDU. Las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS establecen los requisitos mínimos de calidad de los materiales como la granulometría, límites de plasticidad, desgaste y resistencia. Estas normas no solo buscan garantizar resistencia estructural, sino también durabilidad y buen comportamiento frente a la humedad. Es importante resaltar que aunque las normas son de carácter empírico, siguen siendo la base de la mayoría de proyectos viales del país. Para el diseño de materiales granulares se realizan ensayos de laboratorio que permiten caracterizar el comportamiento del suelo o agregado. La granulometría verifica que el material cumpla con las franjas exigidas por la norma. Los límites de Attenborough permiten identificar la plasticidad y susceptibilidad del material al agua. El ensayo de CBR es el más usado en Colombia porque permite estimar la capacidad portante del material. En proyectos especiales se incluye el módulo resiliente que representa el mejor comportamiento del material bajo cargas repetidas. La elección del método de diseño no es aleatoria, depende de varios factores. Uno de los más importantes es el nivel de tránsito esperado, ya que en vías de alto tráfico requieren métodos más precisos. También influye la importancia funcional de la vía. Por ejemplo, si es una vía terciaria o una carretera nacional, otro factor clave es la disponibilidad de información geotécnica y de recursos técnicos, ya que métodos avanzados requieren más ensayos y costos. Finalmente, las condiciones climáticas y de drenaje influyen directamente en el comportamiento de los materiales. Un diseño inadecuado de materiales puede generar fallas prematuras en el pavimento. Entre las más comunes están el agüellamiento y la pérdida de capacidad estructural. Estas fallas incrementan significativamente los costos de mantenimiento y rehabilitación. Además, reducen la vida útil del pavimento y afectan la seguridad y comodidad del usuario. Por eso, el diseño de materiales es tan importante como el diseño estructural. Actualmente, se observa una transición de métodos empíricos hacia enfoques basados en desempeño. Cada vez se utiliza más el módulo resiliente para representar mejor el comportamiento real de los materiales. También se busca optimizar el uso de materiales locales, reduciendo costos y el impacto ambiental. Metodologías como Rancoes representan el futuro del diseño de bases y subbases en Colombia, especialmente en proyectos de alta exigencia. Como conclusiones, el diseño de materiales es clave para la durabilidad del pavimento. Invías es el método más aplicado en Colombia. Métodos avanzados mejoran la precisión. La selección depende del tipo de proyecto. No existe un único método ideal. La elección debe ajustarse a las condiciones técnicas, normativas
y económicas del proyecto. Como base de esta investigación, presentamos algunas referencias bibliográficas.